Vamos a pasar ahora a ver cómo es el manejo de nulos. La permisión o no del valor null en la base de datos es muy importante en el modelo relacional. Permitir el valor null para un atributo dado significa que puede, bajo ciertas circunstancias, ser ignorado, ya que será un valor no especificado. Por otro lado, si un atributo no permite el valor null, entonces siempre se deberá ingresar un valor válido. La propiedad nullable, presente como columna en el editor de transacciones, permite configurar para cada atributo si admite o no el valor null en la tabla asociada. Esto solo podrá configurarse para aquellos atributos que serán almacenados en la o las tablas asociadas a la transacción. Es decir, atributos que no sean inferidos y siempre y cuando no sean tampoco atributos primarios en dichas tablas. La finalidad entonces de esta propiedad es definir qué valor se va a almacenar en la base de datos cuando no digitemos nada en el campo, si se almacenará el valor null o el valor empty. La propiedad null admite dos valores posibles. El valor no significa que el atributo no permitirá el valor null en la tabla asociada, que será el valor por defecto. El valor yes, en cambio, significa que el atributo sí admitirá el valor null en la tabla asociada. La definición de nulls es utilizada por GeneXus al momento de crear o reorganizar las tablas en la base de datos, ya que el hecho de soportar o no soportar la nulabilidad de los atributos en su tabla se define a nivel de la base de datos. Vamos a ver ahora cómo afecta esta definición de nulls a los controles de integridad referencial. La definición de nulls para atributos que conforman una clave foránea le está diciendo a GeneXus qué tan fuerte es la referencia a la otra tabla. Si ninguno de los atributos que componen una clave foránea permiten valores nulos, entonces se tratará de una referencia fuerte, ya que establece que la clave foránea deberá siempre apuntar a un registro existente de la tabla referenciada. En cambio, una clave foránea que sí tenga al menos un atributo que admita nulos, establece una referencia débil, ya que si alguno de estos atributos que conforman la clave foránea son nulos, entonces la referencia no será chequeada. Es importante mencionar que cuando una clave foránea es compuesta y están permitidos los nulos para algunos de sus atributos, también pueden aparecer nuevas referencias si los atributos que restan componen también una clave foránea. Un ejemplo es este que podemos observar en esta diapositiva, donde en caso de que el usuario deje nulo el valor de CityID para un determinado cliente, se realizará el chequeo de integridad referencial contra country para asegurarse que el país ingresado sea correcto. Vamos a ver ahora qué métodos tenemos para poder trabajar con nulos y vacíos. Los métodos isEmpty e isNull devuelven true en caso de que el atributo contenga el valor empty o null respectivamente. En cuanto a los métodos setEmpty y setNull, lo que provocan es configurar en el atributo el valor empty o null respectivamente.